entonces tenemos dos tipos de variables aleatorias. La discreta es la que más dimos en la teoría nosotros, la discreta, ¿no? Y usted sabe lo que quiere decir, o tiene la idea de lo que es discreta, ¿no? O sea, cuando hablamos de números enteros, por ejemplo, ¿no? Eso es una variable discreta cuando dimos estadística descriptiva. Bueno, cuando entramos en variable aleatoria, también discreta tiene que ver justamente que cuando yo le otorgo a esos eventos, ¿sí? Un número real, le otorgo un número real entero, ¿sí? Como por ejemplo el número de puntos que obtengo al tirar un dado. 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? O sea, son números enteros. Pero también existen lo que se llama la variable aleatoria continua, ¿sí? La discreta, ¿sí? Como le dije, es la que más se utiliza. Como por ejemplo, cuando dimos, o tomo un ejemplo, la verdad que no me acuerdo si dimos, si no lo van a ver en la parte práctica de este ejemplo, que más se utiliza porque está completito, digamos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos la variable aleatoria, no el experimento. El experimento es tirar dos dados, ¿sí? Ese es el experimento, tirar dos dados, ¿no es cierto? Y el espacio probabilístico, ¿sí? Son todos los resultados posibles. Pues yo tiro dos dados y observo qué cara cae. Y me van a dar un montón de resultados. El 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1, ¿sí? El 1 con el 3. Esos son eventos, o sea, son todos los resultados posibles. Pero acá la variable aleatoria, fíjense qué es. La variable aleatoria es suma de puntos obtenidos al lanzar esos dos dados. O sea que yo tiro los dos dados y tengo que observar a ver qué puntos, ¿sí? Cuántos puntos, perdón, obtengo al lanzar. O sea que yo tiré el dado y me salió el 1 con el 5. ¿Sí? El 1 en un dado y el 5 en el otro dado. ¿Cuál fue la suma? 6, profe. 6, profe. 6, muy bien, sí, sin miedo, 6. ¿Sí? Y tiro otra vez y me salió el 3 en un dado y el 6 en el otro. 9. 9. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál va a ser cuando tiro el dado que me da un finito resultado, mucho resultado, ¿no? No infinito, no infinito, pero mucho. ¿Cuál va a ser la suma más baja? 2. 2, Y la profe. más alta, 12. Y la más alta, 12. Muy bien. ¿Sí? O sea que no va a dar esto, ¿no es cierto? Entonces, X, que es la variable aleatoria, ¿sí? Y los valores de la variable va a ser 2, porque ustedes me dijeron que el mínimo es 2 y el máximo es 12. O sea, la suma 12, el 6 con el 6, ¿no es cierto? ¿Está? Eso es la variable aleatoria. Entonces, yo a cada evento le di un número. Bueno, esos números, esas son las variables aleatorias. Esa es la variable aleatoria y estos son los valores de la variable aleatoria. Bien. Luego, ¿qué hicimos? Sacamos la probabilidad de que al tirar el dado, la suma me dé un 2. ¿Sí? Bueno, al tirar el dado, ¿sí? Dos dados, existen 36 posibilidades. ¿Sí? Porque sale el 1, puede ser el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, ¿sí? Pero también puede salir el 3 con el 1, 3, ¿sí? Son 36 posibilidades. ¿Sí? De esas 36, ¿cuántas, ¿sí? Son favorables? O sea, que me den 2, que la suma me dé 2. Una sola. Una, profe. vez. Una sola, profe. Muy bien, una sola vez. El 1 con el 1, no hay otra, ¿no es cierto? ¿Y que me dé un 3? Sería 2 veces. 2.
2, muy bien, 2 sobre 36. Y así vamos, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que nos daría una cosa así. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, muy bien. O ¿Cuánto sea, tiene que dar esa sería la cantidad de posibilidades sobre el total. Claro, cantidades favorables que te dé esa suma sobre la cantidad de posibilidades o casos posibles. ¿Sí? Bien, bien. O lo que llamamos espacio muestral. Nuestro espacio muestral es de 36 resultados en total. ¿Mm? ¿Estamos? Esa suma, ¿cuánto tiene que darnos para que sea una variable aleatoria? La suma de las probabilidades. 1. 1, muy bien. La suma tiene que darnos 1. ¿Sí? Y obviamente está 1. Fíjense que tienen todo el mismo denominador, que sería 36, y sumo los numeradores, ¿sí? Y da 36. ¿Está? ¿Estamos ahí? Sí, profe, sí. Eso fue un repaso, ¿cierto? Luego, sí, hallamos, sí, lo que se llama función de distribución. Es como la frecuencia acumulada, ¿se acuerdan? Bien, vamos sumando las probabilidades. ¿Sí? Vamos sumando, fíjense, 1 sobre 36 más 2 sobre 36 daría la segunda fila, sería 3 sobre 36. Después voy sumando así, ¿no? ¿Estamos? Eso se llama función de distribución. ¿Sí? La segunda cosa, Profe, disculpe, el cuadrito anterior, ¿cómo dijo que se llama? probabilidad. Nada Ah, más. bien, gracias. Probabilidad de la variable aleatoria, probabilidad. La otra es, Gracias. perdón, la segunda, ¿qué probabilidad? Que Profe, llamamos, disculpe, ¿dónde sale el 36? No que entiendo esa llamamos parte. función de probabilidad, ¿sí? Es la variable x con p minúscula es función de probabilidad. ¿Por qué? Porque a cada variable le corresponde una probabilidad. Y el último cuadrito se llama función de distribución. ¿Eh? Sí, me dice, ¿de dónde sale el 36? Si nosotros tiramos, para que saco un lapicito de acá, ¿sí? Nosotros tiramos el dado, tiramos 2 dados. Pues dice suma de puntos obtenidos al lanzar 2 dados. Tiramos 2 dados. ¿Sí? En el primer dado sale el 1 y en el segundo sale el 1. Pero también puede salir en el primero el 1 y en el segundo puede salir el 2. Ahí me achicó el dado. ¿Sí? 2. Después puede salir con el 3, después con el 4, con el 5 y con el 6. O sea, en el primer dado puede salir el 1, pero en el segundo puede salir del 1 hasta el 6. Ahí ya va 6 posibilidades. Pero también puede hacer el caso que en el primer dado, ¿sí? Salga el 2 puntos. Y entonces en el segundo dado, ¿qué va a salir? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no es cierto? O sea que se vuelve a repetir, nada más que ahora que en el primer dado es el 2. Y o también puede darse que en el primer dado dé un 3, ¿sí? De un 3. Entonces, en el segundo dado puede dar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí ya va 6 más 6, 12 más 6, 18. Y repetimos con el 4, con el 5 y el 6. ¿Cuánto va a haber en total? Eso sería el espacio probabilístico, profe, el Claro, conjunto de resultados. Exactamente, es el espacio probabilístico. Bien. Todos los resultados posibles. ¿Sí? Por eso es 36. Esto sería, profe, como una tabla de frecuencia, digamos, Es como una tabla de frecuencia, exactamente. porque incluso el PX que está con mayúscula se va sumando con el de al lado, digamos, con el cuadrito de al lado, Claro. así en diagonal, digamos.
Sí, sí, ¿Cómo eso ves? siempre, eso sí. Mm, Sí, sí, es lo mismo, es como si fuera que volvemos a hacer tabla de distribución. Sí, claro. nada más que ahora nuestras variables son aleatorias. Mm, La sí, otra eran variables. claro. Bien. ¿Estamos? ¿Se entendió eso de 36? Sí, profe. Profe, se entendió. Bueno, me queda menos de 10 minutos. Bueno. Ese va a ser otro problema ahora para volver a engancharnos otra vez después. Bien. Bueno, esto es, pero estamos hablando que fíjense cómo son las variables. La variable es suma de puntos. Fíjense cómo son las variables. 2, 3, 4, ¿sí? 5, 6, 7. Es discreta. No hay 2,1 ni 3,5, ¿sí? O sea, son números enteros. Esta variable es discreta, ¿sí? Es aleatoria, pero es discreta, ¿sí? Por eso le di este caso. ¿Cómo sería el gráfico de ese, si yo quiero graficar? Y sería así, ¿sí? A ver si se entiende. Donde obviamente en el eje horizontal voy a colocar la variable, los valores de la variable. ¿Desde qué valor hasta qué valor iban los valores de la variable? Al tirar Del el dado. 1, del 1 al mayor 12. dato, profe, del menor al Del mayor 2 al Del dato. 2 al 2. Muy bien, por eso fíjense que está del 2 al 12 ahí abajo, ¿no? ¿Está bien? Sí. Y la probabilidad, Eh, ¿hasta cuánto tiene que ser la probabilidad? Hasta 12, profe. La ¿O no? probabilidad, ¿eh? Ah, probable. Las veces que El- caigan. 8, profe. Ahí está 18, pero en la probabilidad entre qué número y qué número tiene que dar. 6,36, 6 sobre 36. Sí, no está Entre bien. Sí, 0 ahí. y 1, profe. Exactamente, entre 0 y 1. La probabilidad de cualquier evento acá y en la China y en todo el universo es de 0 a 1. La probabilidad nunca es negativo ni supera el 1. ¿Sí? 0 es imposible y 1 es certeza. ¿Sí? Entonces acá en el eje de las X, de la Y, perdón, del eje vertical, va la probabilidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es el valor de X que tiene mayor probabilidad? El El 7, 7. profe. El 7. El 7 es el que tiene mayor probabilidad. ¿Sí? Y si nosotros vamos a nuestra tabla, ¿sí? Le voy a tratar ahí un poquito. Sí, fíjense que el 7 es el que tiene mayor probabilidad, pues es 6 sobre 36, los otros son menos de 6. ¿Sí? Entonces, y al costado, o sea, menor va disminuyendo la probabilidad y cuando es más alto la variable va disminuyendo también. Por eso es que no queda un gráfico como esto. ¿Sí? ¿Está? Pero fíjense cómo es el gráfico, se grafica como si fueran barras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los valores de la variable son discretas, ¿sí? Son números enteros, no lo puedo juntar a eso. ¿Sí? Y también se puede graficar, ¿sí? De donde siempre en la variable, en el eje de las X va la variable, como siempre, en este caso variable aleatoria, y en el eje de ahí va, o lo que nosotros llamamos antes frecuencia relativa, acá sería probabilidad. ¿Sí? Bien. Profe, por qué en el que está en la PX esa tiene 0, 0,02 y eso? ¿Eso Y de qué? porque si vos dividís, vuelvo, ¿no? Si vos dividís 1 dividido 36, ¿cuánto te da 1 dividido 36? Si hay que tener una calculadora a mano. Te da 0,03 creo que da, ¿no? Sí, 0,027. Bueno, fíjate cómo sube la barrita, ¿sí? Desde el 2 al 2 le corresponde 0,02, o sea, 27 por ahí más o menos, ¿sí? Al 3
¿qué probabilidad le corresponde? Y hay que dividir, ¿sí? Porque Hay que dividir primero para colocar los valores de sí, ¿y? conviene porque puede ubicar mejor, ¿sí? Ah, Porque es bueno. muy difícil de ubicar, por ejemplo, ¿sí? Así como están las fracciones, cómo ubico las fracciones ahí. Entonces conviene dividir 1 dividido 36, 0,027. 2 dividido 36, ¿sí? Y después Y en base a eso armar el gráfico. claro. Sí. Bueno, profe, gracias. Bien. Entonces, y bueno, esa es la discreta. Vamos ahora a ver cómo, ¿sí? Cómo son las variables aleatorias continuas, ¿sí? Y en qué momento se utiliza y qué característica tiene, ¿sí? La variable aleatoria es continua, como por ejemplo, ¿sí? Ya es cuando utilizo los valores de la variable, utilizo números enteros, decimales, números reales. Por ejemplo, ¿sí? La variable peso, ¿sí? Peso, masa de una persona. ¿Ah? Ese es el caso de un histograma, ¿sí? Y un polígono de frecuencia, donde represento, ¿sí? En el eje de las X, ¿sí? El peso de la persona, pero fíjense que está por intervalo. ¿Por qué está por intervalo? Porque justamente es una variable continua, ¿sí? Y en el eje de las Y, ¿sí? En el eje vertical está la frecuencia relativa, ¿sí? Que lo que sería para nosotros igual a la frecuencia relativa, para nosotros, según la teoría frecuencial, es la probabilidad, ¿sí? Entonces yo digo, a ver, ¿qué probabilidad tiene de que una persona pese entre 28 y 49 y tiene más del 0,30, ¿sí? O sea, más del 30%, ¿ah? En este grupo. Profe, ¿y por qué se comienza menos 14? ¿Cómo? ¿Por qué se comienza porque menos 14? Sí, porque acá las va de 7 en 7, ¿sí? Entonces, en los intervalos va de 7 en 7. Si voy a tomar no, perdón, no va de 7 en 7, va de más grande, va de 21 parece, ¿no? De 21 en 21. Sí, va de 21 en 21, sí. 21 en 21 va. Entonces, el intervalo anterior a 7, vos tenés que restarle 21. ¿Por qué Claro, de 21 ahí a entendí. 21, profe? Y porque son pesos, debe ser kilogramos. Porque de 7 a 28 sí hay 21, pero de 28 a 49 no hay 21. De 29 a 49, sí. ¿Cómo? Sí, de 28, 28 más 21. 38, 48. Sí, ahí sí. Yo le conté mal. Perdón. No, está bien. Y de 49 más 21, 70. 70, ¿ves? El intervalo son de 21. ¿Eh? ¿Y por qué se hace por intervalo? Porque la variable es continua. ¿Eh? ¿Está? Pero ¿y por qué se ponen menos 14? Eso no entiendo, profe. Porque son intervalos, ¿sí? Cuando graficas un histograma, voy a sacar un lápiz, cuando graficas un histograma, nosotros siempre tenemos suerte de no usamos esto, ¿sí? Cuando graficamos un histograma, cada intervalo tiene una amplitud de 21, ¿cierto? Eso ya habíamos entendido. Me pregunto, ¿por qué menos 14? Bueno, por una cuestión acá solamente que hay que cerrar el polígono de frecuencia, hay que hacer esta curva, fíjense. Esa curva es como decir, bueno, ¿dónde comienza y dónde termina? Comienza en el intervalo anterior, en el punto medio del intervalo anterior. Entonces, por lo tanto, tengo que ubicar a ver de dónde hasta dónde va el intervalo anterior. Y también tiene que haber 21, ¿sí? Si quedó acá en 7 o comenzó en 7, ¿cuánto sería lo anterior? Y bueno, lastimosamente voy a entrar en números negativos, ¿sí? Pues tengo 7 números positivos, pero después me va a faltar 14 más para llegar a 21.
Porque fíjense que son 7, del 7 hasta el 0, 14, en total es 21 también. ¿Sí? Igual la distancia no se mide con negativo, ¿sí? Acá lo único que tengo que asegurar es que esté en los 21, que es del 7 al menos 14. ¿Sí? Por eso ahí no es que comience en menos 14, sino que tengo que indicar que el intervalo ese iría, por más que no esté nadie, ¿sí? Claro. Tengo que indicar que va de menos 14 a 7. Ah, perfecto, profe, ahora De entiendo, esa gracias. forma tengo donde comienza. ¿Sí? No, de esa forma tengo donde comienza. ¿Sí? Bien. En sí, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, que este es una variable aleatoria continua. El peso, la talla, ¿sí? Las mediciones, todo donde utilice, ¿sí? Números continuos, ¿sí? Números reales con coma, decimales, ya estoy utilizando o serían las variables aleatorias continuas. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿sí? Se comporta de forma muy distinta a la discreta. ¿Sí? Fíjense cómo es el gráfico, por ejemplo. Necesariamente tengo que utilizar intervalos. Y al utilizar intervalos, ¿sí? El gráfico es distinto, las barras son todas juntas, la otra lleva todo separada. Acá aparece una curva, ¿sí? Que entonces esa curva también lo hace diferente. ¿Sí? Que el otro no tenía, el otro era solamente líneas, ¿sí? O barras separadas además. ¿Sí? ¿Está? Bueno, este es un caso de una variable aleatoria continua. La otra de los dados, o cuando tienen una moneda, ¿sí? O cuando seleccionan una bolilla de una caja, ¿sí? Todas esas son variables aleatorias discretas. Ahora, estas son las continuas, ¿sí? Y tiene este comportamiento. ¿Sí? Por eso más bien, ese es el sentido de esto, ¿sí? No es que vamos a trabajar de esa forma, ¿no? Y tengan en cuenta que probabilidad, ¿sí? Más allá de la característica, ¿sí? Que es un número que va del 0 al 1, ¿sí? Tiene también su analogía con la frecuencia relativa. O sea, una probabilidad es una frecuencia esencial. Bueno, fíjense que si le saco la barra me queda una curva. Me queda una curva. ¿Sí? Entonces, cuando quiero representar una variable aleatoria continua o una continua, sea no aleatoria, ¿sí? Aparece la curva como el polígono de frecuencia que es esta, y aparece la ojiva también, ¿sí? Si mal no recuerda. Nada más que en el eje de la I, ¿sí? Ahí va la probabilidad. Se utiliza la probabilidad. ¿Sí? ¿Está? Eso quiero que quedemos en claro. Bien. Claro, se utiliza la probabilidad. Se utiliza la probabilidad del resultado de la división de pasado a decimales, digamos. Sí, sí, sí. Bien. Y ahora otra pregunta, profe, con respecto al gráfico. Se marca en el medio del gráfico un punto y de ahí se va haciendo la marca de la línea, digamos, a mano alzada. Sí, sí, Profe, no se le escucha. sí. Como vos quieres, sí. Sí. Yo no escucho nada, no sé, compañero, ¿ustedes escuchan? No, es mi internet, no. Tampoco no se escucha. Ah, No, profe, no se nada, escucha se nada. escucha. Todo entrecortado se le escucha el profe. Entonces, ¿sí?
Acá comenzamos, en realidad, ¿sí? En la variable aleatoria tiene mucho que ver o se relaciona con gráficos de estos tipos, ¿sí? Porque la variable es continua, nos da la idea de continuidad. Por eso aparecen las curvas, y la curva nos da la idea de que no se corta, son curvas que no se cortan. Y continuidad significa eso, por eso la variable se llama continua, porque no se cortan, no están separadas, ¿sí? Y al no estar separadas demuestra una idea de densidad, ¿sí? Densidad, o sea, algo denso quiere decir que siempre están juntas, ¿sí? No solamente que significa que son pesadas, sino que están juntos, ¿sí? No están separados. Bueno. Entonces, ahora lo que van a aparecer, ¿sí? Justamente, fíjense, son la variable, ¿sí? La variable siempre que colocamos sobre el eje de las X, y en el eje de las Y, o en el eje vertical, se coloca, ¿sí? La probabilidad, que también se llama densidad. ¿Por qué se llama densidad? Profe, ¿usted está hablando? No le estamos escuchando, profe. No se escucha, profe. Profesor, ¿usted sigue explicando? Porque veo la flechita que se mueve. Profe, nosotros no lo estamos Profe, ¿no escuchando. escucha? ¿Será que nos escucha él a nosotros? Parece que no tampoco, ¿eh? Pasa lo mismo que sabe con el profesor Ben, ¿se acuerdan? Sí, tal cual. Sigue explicando encima. Pero tampoco está viendo los mensajes, por lo visto. Ah, está Ponle filmado. una manita a ver qué. Vamos a poner las manitos otra vez. Sí, profe. Anto, vos llamarle si tenés el número. ¿Se acuerda del profe Ben? Es que yo con audio no entiendo, sin No audio, te chica, menos. la verdad. Bueno, nadie entiende esto, claro. Ahí paró, parece. Parece que se dio cuenta. Sí, su internet estaba bastante Sí. inestable, parece. Sí, 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 sí. Ahí ya le avisé al profe, ya se dio cuenta. Bien, entonces había dicho, ¿no? Que ahora la variable aleatoria, ¿sí? Y lo que es función de probabilidad, que antes se daba con valores aleatorios discretos, ahora es continuo, ¿sí? Necesariamente cambia todo, ¿sí? Porque ahora lo que vemos es curva, vemos gráficos curvilíneos, ¿sí? Como por ejemplo lo estoy mostrando.
En este caso, este ejemplo que yo le traigo acá es el caso, ¿sí? De también una variable aleatoria donde veo los ingresos mensuales, ¿sí? De familias, ¿sí? ¿Y por qué es una función de probabilidad continua? Con variable aleatoria continua. Porque los ingresos, ¿sí? Sean cualquier moneda, ¿sí? Se da con valores no siempre enteros, ¿sí? Algunas veces son decimales en la mayoría de los casos, ¿sí? Qué sé yo, 28.550 con 20 centavos, ¿sí? Es decir, son variables aleatorias, ¿sí? Continuas. Entonces, este caso, por ejemplo, es donde vemos cómo se distribuye, ¿sí? Cómo se distribuye el ingreso, ¿sí? Mensual en distintas familias, ¿sí? Ese ingreso va desde, fíjense, desde 0 hasta 16. Dice medido en miles de pesos, de 16.000 pesos, de 0 hasta 16.000 pesos. Y lo que podemos ver acá, que la mayor cantidad de ingresos mensuales se acumula, fíjense dónde está el gráfico, se acumula en los menores ingresos, ¿sí? Y cuando son mayores ingresos, muy pocos son los que cobran más, digamos, ¿sí? Pero miren cómo se representa eso, digamos, se representa a través de una curva, ¿sí? Y como que el área que está debajo de la curva me da la idea de esa distribución, ¿sí? De los datos. Por acá tenemos miles de personas, no sabemos cuántas. Puede ser 1.000, 1.000.000 de familias o toda una población de un país, ¿sí? Entonces, ¿y qué mediría ahí? Y mediría la frecuencia o el porcentaje. O sea que tenemos, fíjense, que los que tienen un ingreso mensual de 2.000 pesos, ¿sí? Medido hace mucho, ¿no es cierto? 2.000 pesos, casi pasa el 15%, entre el 20 y el 15%, ¿sí? Y menos, ¿sí? El menor porcentaje los que cobran más, ¿ya? Bueno, este ingreso mensual, la variable ingreso mensual, esa variable aleatoria es continua, ¿sí? Uno de los modelos probabilísticos que tienen que ver con variables aleatorias continuas es la distribución normal. Hay varias distribuciones que son continuas, o sea, que utilizan variables aleatorias continuas. La única que vamos a utilizar es la que se llama distribución normal, ¿sí? Esta se llama así por ser la más frecuente en la naturaleza, ¿sí? Nosotros realmente decimos, bueno, ¿por qué pasa ciertas cosas? Y eso es normal que pasa así, ¿sí? O, por ejemplo, el peso en el nacimiento. Bueno, último, y donde se corte, dejamos ahí, ¿sí? Bien, entonces estábamos. Este tipo de distribución, ¿sí? Hay mucha clase de distribución de distribución de probabilidad, donde se utiliza variables aleatorias continuas, ¿sí? Como peso, talla, ¿sí? La que nosotros vamos a estudiar es una sola, ¿sí? Es la distribución normal. La distribución de probabilidad normal se llama. No estamos viendo lo que está compartiendo, profe, le aviso por las dudas. ¿Compartamos otra vez? Sí, todavía no lo compartí. ¿Ahí ven? Sí, se ve, profe. Bien, esta es la distribución normal, la que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? ¿En qué consiste esta distribución normal? Se denomina así por la naturaleza misma, y esta distribución, ¿sí? De probabilidad se puede ver con frecuencia
en el comportamiento de cualquier fenómeno natural. ¿Sí? Como por ejemplo, la característica morfológica de cada individuo o de una especie. Por ejemplo, la talla, o sea, la talla o la altura de cierta persona a cierta edad. ¿Sí? Nosotros decimos, por ejemplo, que bueno, un chico de 10 años, ¿sí? La talla debe ser de 1,40 m, normal, ¿sí? Pero eso puede ser lo ideal, pero lo normal puede ser entre 1,40 m, 35, 1,45 m, lo normal, ¿sí? Es el comportamiento de esa variable, ¿sí? En cierto tiempo tiene un comportamiento normal, una distribución normal. O sea que todos los chicos de 10 años, ¿sí? Es normal que tenga esa talla, o ese peso, ¿sí? O esa envergadura, ¿sí? O también, por ejemplo, los diámetros de los troncos de árboles o de planta. ¿Sí? Es común decir, normal que el diámetro de esta especie, ¿sí? De planta tenga tanto, ¿sí? O perímetro. Bueno, esos son comportamientos normales, o sea, la distribución, ¿sí? De esas medidas, ¿sí? En un cierto tiempo es normal. Entonces, por eso esta distribución se llama de esa manera. También tiene esta característica los caracteres fisiológicos, ¿sí? Como por ejemplo el efecto que tiene una misma dosis, ¿sí? Cuando se ingiere, ¿sí? Va a tener casi el mismo efecto en todas las personas. Y es normal, es normal que pase esto, ¿sí? Entonces por eso se asemeja mucho a eso. También los caracteres sociológicos, ¿sí? El consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos, ¿sí? Por ejemplo, es común, es normal ver que los adolescentes consumen tal cosa, ¿sí? Bueno, eso es lo que nosotros llamamos una distribución normal. También las puntuaciones de un examen, ¿no? La puntuación del examen generalmente, ¿sí? La mayoría se acerca a un aprobado, así que eso es normal que pase, ¿sí? En cierto grupo, en otro grupo, obviamente, si el rendimiento es bajo, puede ser menos, y si el rendimiento es alto, puede ser más alto la puntuación. También los caracteres psicológicos, ¿sí? Por ejemplo, el coeficiente intelectual o el cociente intelectual de las personas, ¿sí? Sabemos que tiene un coeficiente, un número normal, ¿sí? Por encima de esa normalidad decimos que ya es un super intelectual o que ya domina más cosas, y el que no, decimos que ya tiene dificultades de aprendizaje, dificultades, ¿sí? De comprensión, etcétera, ¿sí? Pero lo normal sería tener un cierto coeficiente o cociente intelectual. Los errores que se cometen al medir, por ejemplo, son también, tienen una distribución normal, ¿sí? Y ciertos valores estadísticos muestrales, por ejemplo, la media, ¿sí? El promedio en una muestra y en distintas muestras generalmente tienen el mismo comportamiento, un comportamiento normal, se acerca a un número siempre, ¿sí? Si está muy lejos de eso, decimos, bueno, esto no es normal que pase esto, ¿sí? Bueno, y para cualquier, en realidad hay muchos ejemplos sobre esto donde vemos que la distribución de los datos, la distribución de la información, tiene un comportamiento normal. Por ejemplo, y esto lo veo en un gráfico, como él decía, el peso al nacer, ¿sí? El peso al nacer, o sea, el nacimiento de cualquier persona, ¿sí? Tiene un peso ideal, que lo ideal, ahí está, es 3,5 o cerca del 3,5 kilogramos. ¿Sí? Eso es lo ideal. ¿No? Pero si pesa 2 kilos, no decimos que no, ya no puede ser, no, decimos que está dentro de lo normal.
o también si llega a pesar 4 kilos y medio, también decimos que está dentro de lo normal, ¿sí? Bueno, ese comportamiento de esos datos o de los pesos de los bebés, ¿sí? Esa distribución de los pesos, esas distribuciones se dice que es normal, ¿sí? Y siempre se da alrededor de alguien que es lo ideal, que en este caso es 3,5 kilogramos, ¿sí? Y fíjense que la frecuencia relativa, que es lo que me indica el porcentaje, ¿sí? Si uno de los puntos medios, ¿sí? De esto, me describe, ¿sí? Fíjense que la mayor cantidad de bebés al nacer, el peso está en alrededor de 3,5, ¿sí? 3,5. Muy pocos van por el costado, o sea, que superan mucho o que son menos de lo ideal. Todos están, ¿sí? En el medio, ¿sí? En el centro, digamos, hay una mayor cantidad de nacimientos con ese peso, ¿sí? Y al unir los puntos medios me describe esa curva, que lo que nosotros llamamos, ¿sí? El polígono de frecuencia. En este caso, si suavizamos, me da una curva como esta, ¿sí? Esa curva, ¿sí? Si lo hacemos en forma correcta, digamos, tendría esta forma, ¿sí? Esta forma, que tiene una forma de campana, ¿sí? Eso también se lo llama distribución normal de Gauss, o la campana de Gauss también se lo llama, ¿sí? Porque tiene la forma de una campana, donde lo que indica es que en el medio se encuentra la mayor cantidad de los datos, ¿sí? Y al costado se van distribuyendo menor cantidad de datos, ¿sí? Fíjense que en este caso estoy hablando del coeficiente intelectual, ¿sí? El coeficiente intelectual, el punto medio es 70. Tener un coeficiente intelectual 70 ya es lo ideal, ¿sí? Si supera los 70, ya vamos a creer que ya son excelentes y andan muy bien, o tienen cierta comprensión más alta, digamos, o lo que llamamos los superdotados, ¿no? Y lo que tienen por debajo, pues tienen cierta dificultad. Pero la normalidad está entre, ¿cuánto? Podríamos decir entre 40 y 100, ¿sí? Que es lo normal. Por debajo de eso, ya que obviamente ya va a tener problemas de aprendizaje, de comprensión, etc. Y lo que están por encima de ello, o todo lo contrario, ¿sí? Pero eso sería, fíjense cómo también describe esa curva, y esa curva tiene siempre esas características, ¿sí? Y siempre en el eje de las ordenadas tenemos la frecuencia relativa, que para nosotros, ¿sí? Análogamente es lo que llamamos la probabilidad, ¿sí? Bien. Esa distribución normal, ¿sí? Se dice que, básicamente se dice que hay pocos valores extremos. La mayor cantidad de valores o de datos se encuentra en el centro, en el medio, ¿no? Por eso tiene esa forma de campana, digamos, ¿sí? Como le dije, también se denomina curva de Gauss, ¿sí? O distribución normal de Gauss, o campana de Gauss, ¿sí? En este, ¿sí? Si está en el medio, vamos a tener la media. También, obviamente, vamos a tener la moda y la mediana, ¿sí? Esa es una de las características de esta distribución. Bien en el centro está la media, que es el promedio, está la mediana, obviamente, porque es el valor central, y el modo, porque justamente va a dar, en ese da la frecuencia absoluta más alta, ¿sí? En ese punto. Eso sería como la asimetría, ¿no? Exactamente, que después ya vamos a ver qué es la simetría. Esa campana, ¿sí? Puede tener distintas formas. Fíjense que la primera de todas tiene una forma más alta, digamos, ¿no? Sí, más puntiaguda, no tanto, pero en cambio la segunda más achatada, pero igual sigue siendo una campana de Gauss, ¿sí? Sigue teniendo una distribución normal, porque en el centro se acumula y ahí coincide la media, moda y mediana, ¿sí? Tiene igual la forma, ¿sí? O tiene una distribución normal.
Ya vemos por qué, a qué se debe que sea más puntiagudo, ¿sí? Y más chata. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Si esa curva, esa línea que nosotros obviamente no damos, no nos interesa mucho la matemática, ¿sí? Creo que a mí solo, no a ustedes. ¿Sí? Esa curva tiene una fórmula. La fórmula es, fíjense cuál es la fórmula, es esta. ¿Sí? Que obviamente a nosotros no nos interesa, pero para que vean que esa curva es una función. Donde, si ustedes pueden distinguir, por ahí si lo ven, ¿sí? Mu es la media, que está allá arriba, ¿sí? Mu es en la letra griega, se lee mu, esa es la media aritmética, ¿sí? La media aritmética está en el centro de la distribución, en el medio. Y hay otro valor que se conoce mucho que es, ¿sí? La desviación estándar, ¿sí? Que también está ahí, ¿sí? O sea que esa curva depende de la media aritmética y de la desviación estándar. Y también, que es lo mismo, de la varianza, ¿sí? Y en eso, bueno, aparece otro valor que a nosotros no nos interesa mucho, ¿sí? Pero sí lo que quiere decir, o quiero decir con eso, que estas funciones, y sobre todo la distribución normal, depende mucho de dos medidas, ¿sí? De dos parámetros, la media y la desviación estándar, que son muy importantes, ¿sí? Después la otra, como por ejemplo pi, el número de todo eso, pero otra más importante es la x, que es la abscisa, es la variable. ¿Qué sería x? X sería el peso en kilogramos, la altura, ¿sí? Depende de qué variable estamos trabajando, ¿sí? La media ya conocen, y la desviación estándar ya conocen, y la varianza también. Todo eso, digamos, esa curva depende de esos datos, ¿sí? Depende de esos parámetros. Bueno, como le dije, nosotros no vamos a usar eso, ¿sí? Bueno, en la campana de Gauss o en la curva, ¿sí? En el medio, ¿sí? Está mu. ¿Qué es mu? La media, ¿sí? Es como una U, pero una U dibujada, digamos, ¿no? Se lee mu. Esa es la media. La distancia, ¿sí? Esa distancia, eso se llama sigma. La letra es sigma, que es la desviación estándar, ¿sí? Que también lo tenemos a ambos lados de mu, ¿sí? Esa también es la desviación estándar, ¿sí? Se escribe sigma porque la letra griega. Luego, si yo le sumo a mu es la media. Si yo le sumo el desvío estándar, me da otro número, que es donde justamente va a caer el otro punto. Y del otro lado, ¿sí? Del otro lado estaría mu menos sigma, ¿sí? O sea, en la campana, ¿qué quiere decir con esto? Que en la campana Gauss, en la función esa, aparecen dos datos muy importantes que es lo que se utiliza. La media, que la llamamos mu, ¿sí? Que la media poblacional, por eso uno dice, ¿por qué no se utiliza X rayita? Porque acá se utiliza la media de la población, no de una muestra, de toda la población. Y sigma, que es el desvío estándar, ¿sí? Eso está presente. Bien, ¿por qué aparece? Hoy le decía, bueno, ¿a qué se debe que sigue siendo una campana, tiene una forma de campana, pero más puntiaguda, ¿sí? Y mucho depende del valor de sigma, o sea, de la desviación estándar. Si es muy chica la desviación estándar, ¿sí? Es más puntiaguda, ¿sí? En esos casos, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa que mu, o sea, las medias de las tres distribuciones son distintas, ¿sí? Una es menor que otra, o sea, mu sub 1 es menor a mu sub 2 y menor a mu sub 3, ¿sí? O sea, tienen distintos promedios, distintas medias, ¿sí? Pero, ¿sí? Su sigma se mantiene constante, ¿sí? Se mantiene constante. ¿Es en qué casos pasa? Y eso pasa, por ejemplo, cuando en el crecimiento de ciertas plantas, ¿sí? Pasando los meses, el crecimiento de ciertas plantas
¿sí? La altura de esa planta va a ir cambiando, ¿sí? Pero, o sea, la población, ¿no es cierto?, va a ir cambiando. Mes a mes va a ir cambiando, o sea, va a ir cambiando la media. Pero su desvío estándar, ¿sí?, se va a mantener, ¿sí? En cambio, ¿sí?, cuando tengo, todo esto también son curvas o campana de Gauss, una más chata, otra menos y otra más puntiaguda. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Porque la desviación estándar, cuando más chica es, como le decía hoy, más puntiaguda es, ¿sí? Cuando más grande es sigma, ¿sí?, cuando más grande es sigma, es más chata la curva. Por eso hoy le decía también que la función, esta curva depende de dos, ¿sí?, de dos parámetros o de dos medidas, mu y sigma. O sea, mu, que es el punto, la media, y sigma, que es el desvío estándar, ¿sí? Entonces, en este caso, u se mantiene constante, o sea, mu está acá, ¿sí? Y se mantiene constante, tanto para este como para este. Está siempre acá en el medio. Pero ¿qué cambia? Y La para sigma. la más chata, mu es más grande. Y para la más puntiaguda, mu es más pequeña, ¿sí? ¿Eso en qué caso se ve, por ejemplo? ¿Sí? Y se ve, por ejemplo, que nosotros sabemos que el peso de ciertos alumnos, vamos a suponer, de ciertos alumnos, en una edad, ¿sí?, lo ideal siempre es tener un peso, ¿no? Uno cuando va al médico le dice, bueno, tu peso tiene que ser esto. Pero sabemos que va variando, ¿sí? Puede ser menos o más. Bueno, en este caso, la más chata, ¿sí?, varía mucho el peso entre lo ideal, ¿sí?, y lo que en realidad tiene. Vamos a suponer los alumnos. ¿Qué está pasando ahí? Que obviamente se trata de población muy distinta, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, en la mayoría de las escuelas públicas, ¿sí?, donde van alumnos de distinta clase social o distintos barrios. Entonces obviamente no se mantiene un peso ideal, sino que se va distribuyendo dentro de una, para la redundancia, dentro de una distribución muy heterogénea, pero se mantiene el ideal, en la media sigue estando, ¿sí? En la más puntiaguda, en cambio, ¿sí?, es el caso de cuando tomo el peso o la talla, o sobre todo el peso, de alumnos de escuelas privadas, ¿sí?, donde vemos que la mayoría mantiene ese peso. ¿Por qué? Porque se alimentan adecuadamente, entonces mantiene ese peso, y son muy pocos lo que va variando. O sea, esa variación de peso, la distribución se mantiene más en el medio, ¿sí? Pero sigue siendo normal. En los tres casos sigue siendo normal. No quiere decir que si es de la escuela pública, no, entonces no es normal. No, es normal, pero dentro de esos parámetros. Y donde mu es constante, pero sigma, que es la desviación. O sea, la desviación es muy grande, ¿sí?, la desviación estándar, ¿está? Características de la distribución normal. ¿Cuáles son las características? Primero, ¿sí?, debajo de la curva acumula el 100% de los datos. Ahí tenemos el 100% de los datos, ¿sí? Sean 1000 chicos, 2000 alumnos, que se les toma la estatura, se les toma el coeficiente intelectual, ¿sí? Ahí está el total, ¿sí? El total de datos que tengo que tener. La otra característica es que en esta distribución coincide la media, la mediana y el modo, ¿sí? Esa es la característica fundamental de la distribución normal, ¿sí? Los tres coinciden. La otra característica que al trazar, ¿sí?, cuando trazo una recta, ¿sí?, que pasa por ese punto donde coinciden los tres parámetros, la distribución normal de probabilidad es simétrica
con respecto a una línea vertical que pasa por esa mediana modo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir simétrica? Que estas dos partes son iguales, ¿sí? Como que se ven en un espejo y son parecidos. ¿Sí? Como que esa recta lo divide en dos partes iguales. ¿Sí? La otra característica es que en el extremo derecho se extiende de manera indefinida, ¿sí? Y nunca toca el eje horizontal, la curva toca el eje horizontal, nunca va a tocar. Y en el otro extremo, ¿sí? También pasa lo mismo. En el extremo izquierdo también se extiende de manera indefinida y nunca toca el eje horizontal, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esas dos cosas, que la curva, esa campana, es asintótica al eje X, o sea que nunca toca el eje X, ¿sí? Nunca la va a cruzar, nunca lo va a interceptar, ¿sí? Esa es la característica fundamental. Y la variable X que está sobre el eje de X se extiende desde menos infinito a más infinito. O sea, nunca va, decimos, desde acá, desde 1 hasta 10, no. Siempre desde menos infinito a más infinito. ¿Sí? Porque es continua, se toma todos los números. No es como la discreta, que va del 2 al 12. No, acá va de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Esas son características de la distribución normal, ¿sí? O sea, de esa variable aleatoria continua, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Sí? O sea, los parámetros son valores fundamentales que se utilizan en dicha distribución. Los parámetros son mu, que es la media, y sigma, que hoy ya señalamos. Esos son los dos. O sea, no voy a poder trabajar, ¿sí? Ni calcular, ni resolver una situación si es que no conozco esos dos valores. Tengo que conocerlas, ¿sí? O sea, me tienen que decir mu, o sea, la media del peso de los alumnos de 10 años es tanto, ¿sí? Tengo que tener ese dato. Y la desviación estándar es tanto, ¿sí? Tengo que tenerlo. Si no, no voy a poder hallar nada, ¿sí? Ni probabilidad, ni algo. ¿Estamos? Bien, nos queda 10 minutos. O sea, es decir que para hacer esta línea se marca primero Sí. la media, que sería mu, y Sí. se traza digamos, cortando con la frecuencia acumulada. Sí. Bueno, Sí. y ahí una vez que en realidad acá no tenés frecuencia acumulada, acá tenés solamente frecuencia relativa. frecuencia ¿Sí? relativa, perdón, sí. Sí, sí. Y ahí se empieza a hacer el gráfico, digamos, y después se marcan los desvíos y te tiene que dar la línea, digamos, la curva, cómo quedaría. Exacto, está bien, está bien. En realidad lo único que vas a hacer vos es siempre trazar una curva que tenga esa forma, que tenga la forma de una campana, ¿sí? Nada más. ¿Sí? Bien. Eso es lo que más vas a hacer. Y ubicar Sí. siempre en el medio, ¿sí? Sí, vamos. Tu media, Ujú. y la distancia, ese va a ser tu desviación estándar. ¿Sí? La distancia que hay de la media, digamos. Sí, sí, Bien. sí, exacto. Entonces, bueno, esos son parámetros, o sea, no puedo trabajar sin esos dos parámetros, ¿sí? Otra característica, ¿sí? Voy a sacar esto acá. Otra característica es, allá dice que el intervalo que va desde mu menos sigma, o sea, mu que es la media, y sigma que es el desvío estándar. Hago esa resta, me va a dar un número, ¿sí? Entre ese valor y mu más sigma se encuentran el 68%, 68,2% de los datos, ¿sí? De las observaciones. O sea, si yo tomo la talla, por ejemplo, ¿sí? De los alumnos de 10 años, como decía hoy, entre la media menos el desvío y la media más el desvío, van a estar el 68% de esos alumnos de 10 años. El peso de esos, ¿eh? De esos alumnos de 10 años.
¿sí? El 68%, entre estos dos valores, ¿sí? ¿Está? Si en cambio vamos a poner el gráfico, en cambio si extiendo más, digo, bueno, a la media le voy a sumar 2 veces el debido estándar y le voy a restar 2 veces, como está ahí abajo, el debido estándar. Entre esos dos valores se van a encontrar o van a tener el 95,4% de los datos, o de los niños que tienen esa talla a esa edad o ese peso. ¿Sí? Eso dice usted. ¿Y de dónde sale? No, es ya, digamos que es la deducción, o sea que siempre va a pasar eso. ¿Sí? Es decir, yo me voy, básicamente cuando vamos al médico, ¿no? Te dice, bueno, tu estatura es tanto, por lo tanto, tu peso debe ser tanto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que eso es lo ideal. Pero a lo mejor vos no estás en lo ideal. Está por debajo o por encima. ¿Sí? Si estás entre esa media, ¿sí? Lo ideal, y 2 veces el debido estándar, si el debido estándar realmente te lo dan o lo tenés de alguna forma, y 2 veces la resta y la suma 2 veces el debido estándar, ahí está mi peso y el de 95% de las personas que tienen mi misma talla. ¿Sí? Eso quiere decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta distribución es normal, o sea, es normal, ¿sí? Que el peso para esta talla sea eso, ¿sí? O sea, que el 95% se encuentre entre esos valores. Profe, ¿Sí? no estoy entendiendo cómo 2 veces el debido estándar. O sea, Claro, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Y muy bien que me preguntes, ¿sí? Vamos a suponer que yo... yo peso suponer 70 que, kilos. Yo peso 70 kilos, ponele. bueno, 70 kilos. ¿Talla? ¿Centímetros? Sí. 1,50 m, 1,70 m. Bueno, vamos a suponer que, ¿sí? Todas las personas del sexo femenino, ¿sí? Lo ideal, o sea, lo ideal es que con esta talla el peso sea de, vamos a suponer lo ideal que sea de 72. Sí. Lo ideal. Vos estás por Sí. debajo. Vas a tener que comer un poquito más para llegar a lo ideal. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿sí? Pero te dice, el médico tiene una tablita y dice, no, pero puedes tener, ¿sí? Si bien lo ideal es 72 kilogramos, el sigma, ¿sí? O sea, el debido estándar es de, vamos a suponer, de 2. ¿Sí? ¿2 qué? Y 2 kilogramos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que va a ir desde va a ser 2, ¿sí? O sea que Claro, ahí le sí. sumo a la media, a le la sumo media 2, ¿cuánto va a ir? 74. ¿Sí? Porque mu es 72, Claro. ¿sí? Más 2 veces sigma, y mi sigma es 2, Claro. ¿sí? Más 74, ¿sí? 74. Claro. Y acá hago lo, La y acá hago desviación lo es 2. claro, la desviación es 2. Y acá hago lo contrario, ¿sí? Le resto 72, eso, le resto 4, ¿no? 4. 2 por 2. 2 porque de la regla y 2 porque es sigma el debido La estándar. sigma de 2. Claro. Da 68, ¿no es cierto? Sí. Bien. Quiere decir que todas las personas del sexo femenino que tienen una altura de 1,70 m, ¿sí? Sí. El 95% de esas personas miden entre 68, o pesan, mejor dicho, entre 68 y 74 kilogramos. Bien. ¿Sí? Sí, El entendido. 95. Re bien. Y vos estás dentro de ese porcentaje.
¿sí? De ese parámetro, no- digamos. Claro, pero no quiere decir que no es normal. La normalidad está desde acá hasta acá, Hasta el 3, hasta, ¿sí? hasta ahí está. Que sería 3 de bioestándar, ¿sí? Mm, Y sí. menos 3 de bioestándar. Esa es la Sí. nuestra, que tenga menos peso, ¿sí? No quiere decir que no sea normal. Ahora, si está debajo de eso, sí, quiere decir que ya tiene un problema de alimentación, ¿sí? Y acá ya está en sobrepeso, ¿sí? ¿Está? Sí, O sea, entendido, ese profe, comportamiento de ese peso, ¿sí? De esa variable aleatoria que es peso, tiene un comportamiento normal, ¿sí? Por eso se llama distribución normal. ¿Está? ¿Estamos? Sí, profe, entendí bien, re bien. Muy bien. Bueno, y lo mismo si yo quiero ahora con 3 de bioestándar, ¿sí? Bueno, ahí ya casi están todos los datos, ya están todos, ¿sí? O sea, el 99%, ¿sí? Ya llego acá, casi tomo todo debajo de la curva. Muy poco me queda, ¿sí? Lo que no va debajo de la curva. Entonces ahí estaría el 99,4% de las observaciones o de los datos, ¿sí? Ojo, esto solamente pasa si la distribución es normal, ¿sí? Y para que la distribución sea normal, debe coincidir media, modo, mediana. Debe ser simétrico con respecto a eso. La curva debe ir de menos infinito a más infinito, ¿sí? Debe ser asintótica con respecto al eje X, toda esa característica. Si Profe, no reúne, ¿me si puede no recordar reúne qué toda era esa, simétrico? que sea simétrico. Que sea simétrico Sí. significa simétrico con respecto a la media, ¿sí? Es decir que al trazar en la media, vuelvo acá, ahí va, esta recta, ¿ves? Ahí tiene que estar, ahí debe coincidir, para que sea la distribución sea normal, debe coincidir la media, mediana y modo, ¿sí? Los tres deben Una coincidir. consulta. Ahí trazo una recta y eso divide en dos partes. Esas dos partes son simétricos, ¿sí? Explica con respecto a esa línea, ¿sí? Esa línea vertical. ¿Sí? Esa línea vertical o esa recta que pasa por la media, ¿sí? Donde los tres coinciden. Ahí sería simétrico. No todas son simétricas, ¿sí? Hoy lo que yo le mostré al principio, sí, era casos que no eran simétricos, ¿sí? Por ejemplo, esta sí, pero las que comenzamos al inicio, estas, por ejemplo, no son simétricas, ¿sí? Si yo acá trazo, busco la media, ¿sí? Vamos a suponer que la media estaría más o menos por acá, ¿sí? La media, ¿sí? Y trazo una línea recta acá, ¿sí? Y que no tengo por qué trazar, pues solamente trazo cuando coinciden los tres, ¿sí? No son simétricos, o sea, esta parte, ¿sí? No es simétrico, no son iguales, ¿sí? Entonces, ahí es asimétrica, ¿está? Si tomo el modo, lo mismo, si tomo acá el modo estaría por acá, donde la mayor frecuencia, tampoco es simétrico. Bueno, a eso se refiere, ¿sí? Y eso solamente pasa en la distribución normal, o sea, cuando tiene una forma de campana, ¿sí? Bien. ¿Ah? Bueno, vamos entonces más adelante. Parámetros, ¿sí? Características que tiene, puede ser más chata, más puntiaguda o intermedio, pero sigue siendo normal, ¿sí? La distribución sigue siendo normal. Bueno, estas son características, ¿sí? Todas las características que tiene acá, fíjense, tiene una, dos, tres, cuatro características fundamentales, ¿sí? Sobre todo la que dice que va desde, ¿sí? Menos infinito a más infinito. O sea, la variable va de menos infinito a más infinito.
¿sí? No tiene extremos, o sea, no es como una variable aleatoria discreta, va del 2 a no, esto no tiene valores, ¿sí? Por eso está abierto, no es una campana que choca con el eje X, no, de ninguna forma. Bien, los parámetros que ya dijimos, ¿sí? Bueno, eso también dijimos que qué porcentaje, ¿sí? Es solamente característica, esto no pasa con otra distribución, solamente la que tiene la distribución normal. ¿eh? Entonces, acá le hice pues yo después le dejo el power, ¿sí? Le hice un resumen de la característica, la media, la modera mediana coincide, es simétrico en torno a ese valor, los parámetros son la media y el desvío estándar, ¿sí? Debajo de la curva siempre acumula el 100% de los, o sea, todas las observaciones están debajo de la curva, ninguno queda fuera. Es asintótica con respecto al eje X, o sea que no lo toca, va de menos infinito a más infinito, la variable, o sea, X, ¿sí? Y los intervalos, 68%, 95% y 99%, ¿sí? Un resumen de eso. ¿Tá? Bueno, acá hay un ejemplo, que yo después lo voy a dar, por ejemplo, yo decía, la altura de ciertos chicos. Siempre nos van a dar la altura lo ideal, la media, ¿sí? Y que es mu y sigma, ¿sí? El desvío. ¿Cuál es el desvío que hay? ¿Sí? Como dije, lo ideal es mu, o sea, la media, ¿sí? El peso o la talla que, por ejemplo, que va a tener ciertas personas a cierta edad, ¿sí? Y después va a haber un desvío, ¿sí? O sea, una tolerancia, como quien dice, ¿no? Yo a esta edad tengo que tener cierta talla y no lo tengo. ¿Y está mal? ¿Anormal? No, es normal porque está dentro de ciertos, ¿sí? Otros parámetros que es el desvío estándar. ¿Sí? Bueno, hasta acá, ¿sí, chicos? Es decir, para no volver a cortar, ¿sí? Pues ya le tengo miedo, ya los corte. ¿Sí? Y ya después, la clase que viene, otro sí, yo sabía que esto iba a pasar, así que otro poquito más.